Esta historia se publicó en un debate sobre venganza legal en Reddit y en un solo fin de semana superó los 81,000 votos positivos, con miles de comentarios de abogados, contadores profesionales de las finanzas y personas que habían sobrevivido al abuso financiero dentro de sus propias familias. Algunos lectores lo llamaron uno de los giros más satisfactorios en una sala de audiencias que jamás habían leído. Otros dijeron que se sentía menos como un drama familiar y más como ver a un depredador financiero darse cuenta lentamente de que la trampa ya se había cerrado a su alrededor. Y honestamente, una vez que escuches lo que pasó dentro de esa sala de sucesiones, entenderás por qué la gente no podía dejar de hablar de ello. Durante 10 años, Maya Belmont creyó que su difunta madre le había dejado un enorme fideicomiso de 7 cifras, que finalmente le sería transferido el día de su 35º cumpleaños. Su padre, Richard Belmont, controlaba cada centavo como fideicomisario. También interpretó el papel a la perfección: el mayordomo exhausto, el protector responsable, el esposo en duelo sacrificando su propia comodidad para preservar el futuro de su hija contra la inflación y la inestabilidad del mercado. Pero cuando la contabilidad final llegó por correo certificado Maya, descubrió que casi toda su herencia supuestamente había desaparecido en un colapso catastrófico del mercado. Según su padre y su pulido abogado del centro, la agresiva volatilidad del mercado había borrado casi todo. Todo lo que quedaba de los ahorros de toda la vida de su madre eran poco más de $4,000. La mayoría de la gente habría llorado. La mayoría de la gente habría aceptado la explicación. Pero Maya notó algo diminuto enterrado en lo profundo de los registros de transacciones. Un código de cámara de compensación que no correspondía a una pérdida en el mercado de valores. Un código que significaba que el dinero no había desaparecido en malas inversiones. Había sido cableado en algún lugar. Lo que siguió no fue una discusión familiar, fue un desmantelamiento forense, un yate de lujo oculto a través de empresas fantasma, cuentas en el extranjero, un plan de escape programado a Chipre, y una sala de sucesiones donde un padre rico entró esperando inmunidad legal y salió enfrentando cargos federales por fraude. Y según Reddit, la línea más fría de toda la historia vino de la propia Maya. No te equivocaste, papá. Hiciste un horario y yo acabo de cancelar tu vuelo. Aquí está la historia en las propias palabras del OP. El pesado sobre Manila aterrizó en mi isla de cocina con un sordo y hueco golpe. Llegó por correo certificado requiriendo mi firma física en la puerta, porque mi padre siempre usaba el servicio postal cuando quería hacer que un insulto devastador pareciera una obligación legal estándar. La dirección de retorno pertenecía a las pulidas oficinas legales del centro de la ciudad de su abogado personal. El contenido se suponía que era el último informe de los 10 años de la herencia de mi difunta madre. Cuando mi madre falleció hace una década, dejó atrás un portafolio sustancial de 7 cifras. Los términos que estableció eran simples y vinculantes legalmente. El dinero debía ser retenido en un fideicomiso irrevocable hasta mi 35º cumpleaños. Hasta ese día debía ser administrado por mi padre Richard Belmont, quien fue nombrado como el único fiduciario y administrador. Durante 10 años. Mi padre desempeñó el papel del encargado financiero agobiado a la perfección. Vivía en una comunidad cerrada, conducía un coche deportivo europeo que afirmaba era un beneficio por consultoría y se tomaba vacaciones a lugares que requerían pasaporte y hidroavión. En las cenas de Acción de Gracias, mientras usaba un abrigo de lana italiano a medida y revisaba su reloj de oro pesado, suspiraba y les contaba a todos lo difícil que estaba trabajando para proteger el futuro de Maya de la inflación. Siempre jugaba al protector hasta hoy.
porque hoy era la fecha límite para que él presentara el último libro de cuentas al Tribunal de Sucesiones, permitiéndole cerrar oficialmente el fideicomiso y alejarse. Rompí el sello del sobre, saqué el grueso montón de papeles engrampados y pasé directamente por encima del lenguaje legal hasta la página resumen al final. Esperaba ver una fecha de transferencia donde esperaba ver las instrucciones bancarias para mi distribución, en su lugar. Vi un saldo final $4,126. No dejé escapar un suspiro, no dejé caer el papel. Simplemente lo miré la tinta negra hasta que los bordes de mi visión se pusieron agudos y fríos. $400 restantes de toda una vida de trabajo de mi madre. Adjunto a la parte frontal del resumen había una carta del abogado de mi padre llena del tipo de lenguaje estéril y sanitizado, diseñado para hacer que una devastación completa suene como una actualización administrativa rutinaria, correcciones agresivas del mercado, volatilidad sin precedentes en el sector tecnológico, agotamiento fiduciario del principal debido a la recesión macroeconómica inevitable, y detrás de esa carta formal había una nota personal de mi padre escrita con su letra áspera y arrogante. El mercado se desplomó. Maya, hice todo lo que pude para salvar el legado de tu madre, pero los algoritmos nos borraron en los últimos años. Es una tragedia, pero tenemos que aceptarlo. He incluido una renuncia del informe final. Fírmalo y envíalo a mi abogado para que el juez me descargue y cierre el expediente el próximo jueves. Con amor, papá, acéptalo. Esa era su frase favorita. En mi familia, acéptalo era la orden que mi padre usaba cuando quería que dejaras de hacer preguntas y absorbieras su narrativa como una verdad absoluta. La antigua versión de mí habría llorado. La antigua versión de mí habría sentido culpa por hacerlo sentir mal por perder el dinero, asumiendo que había hecho lo mejor que podía y había fallado. Pero ya no soy la antigua versión de mí, y no miro disculpas escritas a mano, miro los metadatos. Cuando dejé a un lado su nota y aplasté los registros de transacciones reales contra el mostrador de mármol, mi padre había proporcionado una versión fuertemente condensada y altamente redactada del libro de cuentas. Cientos de páginas reducidas a resúmenes trimestrales, asumiendo que no sabría leer las columnas. Supuso que vería texto rojo, asumiría que significaba que una acción había bajado y firmaría la renuncia solo para evitar el dolor de cabeza de mirar las matemáticas. Pero los ladrones que visten trajes caros siempre cometen el mismo error exacto. Creen que las hojas de cálculo son aburridas, así que suponen que no miraré los datos en bruto. Deslicé mi dedo por la columna del tercer trimestre de 2021. Fue un año en el que el mercado en general había registrado máximos históricos, pero mi fideicomiso reportó una deducción masiva por pérdidas de capital de $180,000. Mi padre había etiquetado con confianza el ítem de la línea como depreciación de acciones / reestructuración de portafolio, pero mis ojos no se quedaron en su etiqueta. Se movieron hacia el margen derecho, hacia el pequeño código alfanumérico de la transacción generado por la cámara de compensación del banco. No decía TRD para transacción, no decía M-F para tarifa de gestión, decía X-W transferencia externa. No transfieres dinero a un colapso del mercado de valores, transfieres dinero a una cuenta bancaria. Mi pulso no se aceleró, se desaceleró asentándose en un ritmo pesado y metódico, porque mi padre no se estaba preparando para una audiencia de descarga, se estaba preparando para una huida. No lo llamé. No le envié un mensaje de texto para exigirle respuestas para que pudiera tener tiempo de ensayar sus mentiras y ocultar sus huellas. Tomé mi teléfono, pasé por alto a todos los abogados de sucesiones en mis contactos o llamé a una firma que no discute sobre sentimientos ni dinámicas familiares. Llamé a un contador forense,
2 horas después entré en la oficina del centro de la ciudad de Nolan Reed. La oficina no tenía estanterías de caoba ni sofás de cuero. Tenía paredes de vidrio esmerilado, estrictos controles de acceso digital y el distintivo zumbido suave de servidores de procesamiento pesados. Nolan Reed era un examinador certificado de fraude especializado en desenredar malversaciones de grandes fortunas. Y miraba a las personas de la misma manera en que miraba los números, como si estuviera esperando que se equilibraran. Me senté frente a él y deslicé el sobre manila sobre su escritorio vacío. Mi padre es el fideicomisario de la herencia de mi madre, le dije con la voz completamente plana. Presentó este informe final ante el tribunal esta mañana. Afirma que el mercado de valores se desplomó y se llevó un principal de 7 cifras y quiere que firme una renuncia antes de una audiencia el próximo jueves. Reed no ofreció una sonrisa educada, simplemente abrió el sobre. «¿Y tú no estás de acuerdo?», dijo Reed, sus ojos ya escaneando la página resumen. «No estoy en desacuerdo», respondí. Disputo los códigos de transacción. Reed se detuvo en la página de 2021. Su dedo índice flotaba exactamente donde el mío había flotado en mi cocina. Vio la etiqueta EXT-U inmediatamente. Lo clasificó como una pérdida por depreciación, dijo Reed en voz baja. Sí, dije. Pero es una etiqueta de enrutamiento de transferencia, murmuró Reed acercando la página a la lámpara de escritorio. Y no redactó el sufijo de la cámara de compensación en la cadena de destino. ¿Puedes rastrearlo?, pregunté. Reed no respondió de inmediato. Se giró hacia su monitor principal, abrió una terminal de base de datos financiera segura y escribió la cadena de destino de 12 dígitos del papel directamente en el campo de búsqueda. El teclado hizo clic en la tranquila habitación, sonando como un candado encajando en su lugar. Una pérdida del mercado se queda dentro del ecosistema de corretaje, dijo Reed, sus ojos fijos en la pantalla, mientras la base de datos consultaba el registro global. Una transferencia bancaria sale del edificio. Si envió esto a un fondo de acciones legítimo, el sufijo de enrutamiento rastreará hasta un corredor institucional registrado. La pantalla parpadeó en verde. La búsqueda se completó. Reed dejó de teclear. Miró el monitor durante un largo y pesado segundo. Luego se recostó en su silla. No parecía sorprendido. Parecía un hombre que acaba de atrapar a un ladrón con la mano perfectamente iluminada por un reflector. «Señorita Belmont», dijo Reed, su voz bajando un tono. Ella. «Tu padre no perdió $180,000 por un algoritmo. Mantengo las manos perfectamente quietas en mi regazo». ¿A dónde lo envió Reed? Giró ligeramente el monitor para que pudiera ver los datos de registro adjuntos al número de enrutamiento. No era Wall Street, no era un banco de inversión. Lo envió a una cuenta privada de depósito marítimo en las Islas Caimán, dijo Reed tocando la pantalla una vez. Y la entidad beneficiaria registrada a esa cuenta es un concesionario de yates de lujo. La oficina de Nolan estaba en silencio excepto por el suave zumbido de su procesador. Un yate, repetí. La palabra me supo a cobre en la boca. Clasificó una embarcación de lujo como una reestructuración de portafolio. Los malversadores suelen comenzar pequeño, dijo Nolan, sin apartar la vista de la pantalla. Una cena aquí, una membresía de golf allá. Pero cuando pasan 10 años y nadie pide un recibo, se vuelven arrogantes. Tocó una tecla y la inscripción de las islas Caimán se expandió. La entidad beneficiaria está registrada como Blue Horizon Holdings, LL, se leyó Nolan. Y si busco una referencia sobre esa entidad, más tecleado. La base de datos se activó. El único miembro administrador es Richard Belmont. Miré el grueso montón de papeles que había traído. Cientos de páginas de mentiras. Ejecuta el resto, dije.
Nolan no dudó. Tomó todo el paquete pesado, cortó la encuadernación con un afilado abre cartas y metió las páginas en un escáner comercial de alta velocidad que estaba al borde de su escritorio. El PDF que tu padre envió es un resumen aplastado, explicó Nolan mientras la máquina zumbaba. Pero el software de contabilidad deja marcas de agua digitales. Yo estoy ejecutando el reconocimiento óptico de caracteres para eliminar sus etiquetas personalizadas y obtener los códigos de transacción del clearinghouse crudos. Nos sentamos en silencio mientras la máquina digería 10 años del legado de mi madre. Cuando terminó, Nolan ejecutó un guión de extracción propio. Columnas de datos inundaron su segundo monitor. Ya no se veía como un resumen financiero. Se veía como una autopsia. Nolan resaltó un bloque de transacciones de 2022. Afirmó una pérdida de $40,000 aquí debido a la volatilidad del mercado. Nolan dijo que el código crudo es una transferencia directa a un club de campo exclusivo en Florida. Tarifa de iniciación bajó por la pantalla. Aquí hay $12,000 al mes por honorarios de asesoría, continuó, ruteado directamente a una empresa fachada nacional llamada Belmont Consulting, que garantizo no tiene empleados ni clientes. Vi cómo el trabajo de toda la vida de mi madre se evaporaba en golpes de golf y facturas falsas. Mis manos no temblaron, mi garganta no se cerró. Sentí una quietud profunda y peligrosa asentarse sobre mi pecho, porque mi padre se había sentado en mi mesa del comedor hace 6 meses mirándome a los ojos y me dijo que estaba perdiendo el sueño por los mercados globales. Mi teléfono vibró contra la superficie de vidrio de la mesa de conferencias de Nolan. El identificador de llamada se iluminó. Papá. Nolan dejó de desplazarse y miró el teléfono luego a mí. No rechacé la llamada, no la silencié. Deslicé para responder y lo puse en altavoz, dejando mis manos descansando en mi regazo. Hola, papá, dije. Mi voz estaba completamente plana, sin ningún tono de acusación o borde. Maya, cariño. Su voz profunda y confiada llenó la oficina estéril. Vi la confirmación de entrega. Sabes que recibiste el paquete, dijo. Lo recibí, respondí. Soltó un pesado suspiro teatral. El tipo de suspiro que hace un mártir. Sé que es un shock, dijo suavemente. Créeme, me rompe el corazón entregarte ese libro de cuentas. Pasé años tratando de cubrirme contra la burbuja tecnológica, pero el mercado es simplemente implacable. No perdonó a nadie. Es mucho dinero para perder, respondí calmadamente. Lo es, asintió rápidamente, sintiendo mi conformidad. Pero tenemos que ser realistas, Maya. El fideicomiso está agotado. Lo único que queda por hacer es cerrar la cuenta para que no incurramos en más tarifas administrativas. ¿Viste la renuncia que adjunté? Lo vi. Bien, dijo, su tono aliviado. Necesito que la firmes y me la envíes por correo electrónico a mi abogado mañana por la mañana. El juez nos tiene en la lista para el jueves. Y si presentamos la renuncia firmada, me descarga como fideicomisario. El tribunal cierra el expediente y finalmente podemos dejar este doloroso capítulo atrás. Dejarlo atrás significaba enterrarlo. Significaba inmunidad legal. Una vez que un juez de sucesiones firma una orden de descarga con una renuncia del beneficiario, el fideicomisario queda liberado de toda responsabilidad. El robo se convierte legalmente en permanente. Miré el monitor de Nolan donde una membresía de $40,000 en un club de campo estaba actualmente resaltada en amarillo brillante. Entiendo el cronograma, papá, dije. Sabía que lo harías, dijo cálidamente. Siempre has sido tan madura con estas cosas. Envíame un mensaje de texto cuando lo envíes al abogado. Te quiero, cariño. Adiós. Dije adiós. Terminé la llamada. Nolan me miró, su expresión perfectamente neutral, pero sus ojos estaban agudos con respeto profesional. No lo desafiaste, observó Nolan. Si lo desafío ahora, dije, él drena las empresas fantasmas y mueve los activos físicos antes del jueves.
Quiero que entre en esa sala de audiencias creyendo que ganó. Nolan asintió una vez y luego volvió a su teclado. Si vamos a sorprenderlo en la corte, dijo Nolan, necesitamos más que solo códigos de transacción desajustados. Necesitamos el rastro físico de dónde están los fondos ahora. Los jueces no congelan activos basándose en una anomalía en una hoja de cálculo. Congelan activos basándose en pruebas bancarias sólidas e incontrovertibles. ¿Puedes conseguirlo? Puedo rastrear los números de enrutamiento, dijo Nolan. Pero para obtener los estados de cuenta reales de Blue Horizon Holdings y Belmont Consulting, necesitamos una citación y no tenemos tiempo para solicitar una antes del jueves. Tenía razón. Las citaciones tardan semanas. Mi padre había sincronizado perfectamente la entrega del informe final para darme cero margen de maniobra para luchar a través del descubrimiento estándar. Pero Nolan no parecía derrotado, parecía involucrado. Abrió una nueva ventana en su terminal, un portal seguro que se veía diferente de las bases de datos públicas. Afortunadamente, murmuró Nolan, sus dedos volando sobre las teclas. Tu padre cometió un error crítico y arrogante. ¿Qué error? Usó a su abogado personal para redactar el informe final, dijo Nolan, mostrando el encabezado de la carta del sobre que había traído. El bufete de abogados Vance & Sterling es una firma respetable. No presentan conscientemente libros de cuentas fraudulentos a un juez de sucesiones. Pero lo presentaron. Lo que presentaron fue lo que tu padre les dio, corrigió Nolan. Pero los bufetes de abogados requieren que sus clientes firmen una declaración jurada interna de exactitud antes de presentar un informe final ante el tribunal. Eso protege a la firma de mala praxis si el cliente está mintiendo. Nolan presionó Enter y un esquema de las regulaciones bancarias apareció en su pantalla. Tu padre no solo te mintió, dijo Nolan volviéndose hacia mí. Él mintió a su propio abogado. Y según las reglas estatales de sucesiones, las divulgaciones financieras de un fideicomisario a su propio abogado sobre los activos del fideicomiso no están protegidas por el privilegio de abogado-cliente si esas divulgaciones se realizan en el contexto de un crimen o fraude. Sentí mi pulso estabilizarse en una línea fría y dura. Entonces, ¿cómo conseguimos la prueba?, pregunté. Nolan sacó de su cajón un sobre de cartulina pesada. No citamos a los bancos, dijo Nolan en voz baja. Cuando citamos al abogado, miró nuevamente a la pantalla y su mandíbula se tensó ligeramente cuando apareció un nuevo dato. Y necesitamos hacerlo, ahora, añadió Nolan, su voz bajando. ¿Por qué ahora?, pregunté. Nolan señaló un código de transacción pendiente que acababa de aparecer en la parte inferior de la lista de datos extraídos. Una transacción con fecha para el próximo viernes, un día después de la audiencia de descarga. Porque mi padre no solo planeaba alejarse del fideicomiso, planeaba alejarse del país. Nolan tocó la transacción pendiente en su pantalla. Esto es una transferencia de salida programada, dijo. El destino es un depósito privado en Chipre, y la cantidad coincide exactamente con la valoración actual de Blue Horizon Holdings y sus empresas fachada nacionales. Lo está liquidando, dije. Él está desapareciendo, corrigió Nolan. Bueno, en el momento en que el juez firme esa orden de descarga el jueves, su responsabilidad fiduciaria desaparece oficialmente. Es un concepto legal llamado res judicata. Una vez que el Tribunal de Sucesiones acepta su informe y lo descarga, tú quedas permanentemente impedida de demandarlo por incumplimiento de fideicomiso. Él presiona enviar el viernes y el dinero sale de la jurisdicción bancaria de Estados Unidos para siempre. Miré el cursor parpadeante en la pantalla. Entonces, ¿presentamos una orden judicial hoy?, pregunté. Nolan sacudió la cabeza. Si presentas una orden judicial de emergencia, hoy lo alertas. Él retira la audiencia del calendario, inicia la transferencia a Chipre de inmediato y entierra la empresa fachada detrás de 3 capas de leyes internacionales de privacidad.
pasarías los próximos 10 años y $500,000 intentando perforar el velo corporativo en un tribunal extranjero. Entonces, ¿cómo detenemos la transferencia?, pregunté. Nolan cerró la terminal segura. Se inclinó hacia el suelo y levantó su maletín de cuero pesado colocándolo sobre la mesa de vidrio. No detenemos la transferencia, dijo Nolan, su voz bajando a un registro de pura calculada certeza. Congelamos toda la infraestructura nacional que la sostiene. Golpeó sus dedos sobre el maletín. Dejamos que tu padre entre en esa sala de audiencias, continuó Nolan. Dejamos que se pare frente a un juez y presente su libro de cuentas fabricado en el registro oficial del tribunal bajo pena de perjurio. Dejamos que su abogado lo avale y el exacto segundo en que lo haga. Nolan dejó que el pesado pestillo de latón se cerrara. Abrí mi maletín. 2 días después, los pasillos del Tribunal de Sucesiones olían a madera pulida y ansiedad rancia. Llevaba un blazer de lana azul marino a medida y me paraba cerca de la parte trasera del pasillo, con las manos quietas a los lados. A las 9:15, las puertas del ascensor se abrieron y mi padre salió. No parecía un hombre que había robado el futuro de su hija. Se veía exactamente como un ladrón se ve cuando cree que está operando completamente dentro de las reglas, pensó. Llevaba un traje de carbón hecho a medida, una corbata de seda sutil y una expresión de cansancio práctico y ensayado. A su lado caminaba su abogado Gregory Lynn, un socio senior, cuyo precio por hora sugería que no se ocupaba de disputas familiares desordenadas, sino solo de maniobras legales limpias, eficientes y esterilizadas. Lynn llevaba un folder de cuero impecable que contenía la petición final. Mi padre me vio de pie cerca de las puertas del tribunal, y su postura cambió perfectamente al papel de padre trágico y amoroso. Se acercó su rostro, suavizándose con simpatía manufacturada. Maya dijo suavemente, pero extendiendo la mano como si fuera Pumea a tocar mi hombro. Di un paso atrás, no un espasmo, solo un límite. Su mano cayó, pero su sonrisa permaneció pegada en su lugar, sin molestarse por mi frialdad. Revisé mi correo esta mañana, dijo manteniendo su voz baja y suave. ¿No enviaste la renuncia a Gregory? No respondí. Mi padre suspiró, un sonido pesado y paciente, diseñado para hacerme sentir como una hija difícil que simplemente no podía comprender la realidad. Maya, por favor, dijo. Sé que es doloroso enfrentar los números, pero alargar esto no va a devolver el dinero. El mercado lo tomó. Hacer un escándalo hoy solo desperdicia el tiempo del tribunal y consume el poco dinero que me queda para pagarle a Gregory. Miré su muñeca. El reloj que llevaba era un Patek Philippe. Su precio de venta al público rondaba los $60,000. No lo señalé. No grité que estaba usando el legado de mi madre en su brazo, porque gritar es lo que hacen las víctimas y yo solo estaba aquí para documentar. No voy a hacer un escándalo, papá, dije en voz baja. Solo quiero que todo quede registrado oficialmente. Los ojos de mi padre se entrecerraron por una fracción de segundo, escaneando mi rostro en busca de debilidad. Al no encontrar más que una conformidad plana y tranquila, asintió. Está bien, murmuró. Si necesitas escuchar al juez decirlo para tener cierre, entonces hagámoslo de una vez. Se dio la vuelta y caminó hacia las puertas dobles del departamento 6. No notó al hombre de traje gris que había estado parado en silencio junto a la fuente de agua. Nolan Reed se puso a mi lado, su maletín de cuero pesado sujeto con firmeza en su mano derecha. Es hora, dijo Nolan en voz baja. Dentro de la sala del tribunal, el juez Harrison estaba en el banquillo revisando una pila de documentos matutinos. Ella era una magistrada aguda y sin rodeos que no toleraba los estallidos emocionales ni el tiempo de expediente desperdiciado. Sucesión de Eleanor Belmont, gritó el alguacil. Mi padre y Gregory Lynn caminaron con confianza hacia la mesa del peticionario. Yo caminé hacia la mesa del demandado. Nolan
Se sentó en la primera fila de la galería directamente detrás del particionado de madera, colocando su maletín en su regazo. El juez Harrison ajustó sus gafas y abrió el grueso expediente que mi padre había presentado. «Señor Lynn», dijo el juez Harrison, «tengo una petición para el informe final y la descarga del fideicomisario Richard Belmont. Noto que no hay una renuncia del beneficiario adjunta a esta presentación». «Eso es correcto, su señoría», dijo Lynn, con suavidad, su voz resonando con facilidad profesional. «El beneficiario está presente hoy. Lamentablemente el fideicomiso sufrió pérdidas catastróficas debido a las caídas sin precedentes del mercado en el sector tecnológico durante la última década. El principal está prácticamente agotado. El señor Belmont está buscando una descarga formal del tribunal para cerrar la administración». El juez pasó a la página resumen, la misma página que mostraba $412. Miró a mi padre. Él inclinó ligeramente la cabeza mirando sus manos, desempeñando perfectamente el papel de fideicomisario devastado. Fue entonces cuando el juez Harrison me miró. «Señorita Belmont», dijo su voz suavizándose un poco, proyectando la simpatía habitual reservada para los beneficiarios que no entienden de finanzas. «Entiendo que este es un resultado difícil. ¿Ha revisado el informe final proporcionado por el fideicomisario?» «Lo he hecho, su señoría», dije. «¿Y tiene alguna objeción a que el tribunal ingrese este libro de cuentas al registro y otorgue la descarga del fideicomisario?», preguntó. Mi padre giró ligeramente la cabeza dándome una señal suave con la cabeza, un asentimiento alentador. «Acéptalo», decían sus ojos. Ya se terminó. Coloqué mis manos planas sobre la mesa de la defensa. «Sí tengo objeciones, su señoría», dije, mi voz resonando clara, fría y completamente libre de tristeza. Gregory Lynn suspiró audiblemente acercándose al micrófono, como un maestro corrigiendo a un estudiante obstinado. «Su señoría, es extremadamente común que los beneficiarios enfrenten dificultades con la dura realidad de la volatilidad del mercado», dijo Lynn suavemente. «Pero mi cliente ha proporcionado un libro de cuentas certificado de 10 años, preparado bajo estrictos estándares fiduciarios. Los números, por desafortunados que sean, son absolutos». «Los números son absolutos», estuve de acuerdo sin mirar a Lynn. «Sí, pero manteniendo mis ojos fijos en el juez. Pero las etiquetas son una mentira». La sala del tribunal quedó en completo silencio. Las cejas del juez Harrison se levantaron. «Disculpe, ¿mi padre no perdió el fideicomiso de mi madre por la volatilidad del mercado?», dije, mi voz atravesando el silencio como un bisturí. «Lo perdió por yates de lujo, clubes privados y empresas fachada nacionales. Y tengo los datos de las transacciones de la Cámara de Compensación para probarlo». Mi padre soltó una risa corta y condescendiente, sacudiendo la cabeza. «Su señoría, mi hija está de luto», dijo mi padre, adelantándose usando su tono profundo y autoritario para intentar sofocar mi afirmación. «Ella no entiende los documentos financieros institucionales. Ella ve tinta roja, ella ve depreciación de capital y asume malicia. Le aseguro al tribunal, este libro de cuentas fue preparado por profesionales licenciados». «Esa es exactamente la cuestión», dije. Giré ligeramente y asentí hacia la galería. Nolan Reed se levantó, desabrochó los pesados candados de su maletín y el fuerte clic-clac resonó por la sala como un martillo golpeando un yunque. Porque cuando un examinador de fraude certificado abre su maletín en una corte de sucesiones, el aire deja la sala. Nolan Reed no caminó con arrogancia. Caminó a través de la puerta de la partición de madera con el paso medido y tranquilo de un auditor que había arruinado a 100 hombres ricos antes del desayuno. No miró a mi padre, no miró a Gregory Lynn. Miró directamente al secretario y entregó 3 volúmenes idénticos fuertemente encuadernados. Uno para el juez, uno para el abogado contrario y uno para el registro oficial.
Su señoría, dije mi voz firme y completamente plana. Este es Nolan Reed. Es un examinador de fraude certificado y él tiene los datos crudos que mi padre eliminó del libro de cuentas que acaba de pedirle que firme. La cabeza de Gregory Lynn se giró hacia mí y luego hacia Nolan. La confianza pulida y esterilizada que había traído a la sala se evaporó al instante. «Objeción», dijo Lynn en voz alta, su tono de repente agudo, tratando de construir una pared procesal detrás de la cual esconderse. «Su señoría, esto es una emboscada. Este experto no fue revelado y estos documentos no han sido producidos en el descubrimiento. Tenemos derecho a revisar el consejo». El juez Harrison interrumpió su voz bajando a un registro de piedra fría. Su cliente está pidiendo a este tribunal que descargue permanentemente su deber fiduciario y apruebe la pérdida catastrófica de un fideicomiso de 7 cifras. Si hay una acusación de fraude activo respecto al mismo documento que acaba de entregarme, voy a revisarlo. El secretario pasó el pesado expediente al banquillo. No golpeó la madera con un suave tap. Golpeó la madera con un fuerte y pesado thud. Y ese fue el momento exacto en que mi padre se dio cuenta de que sus trajes europeos y su profunda voz autoritaria no significaban absolutamente nada en esta sala. El juez Harrison abrió el expediente. «Señor Reed», dijo leyendo sus credenciales en la portada. «¿Qué exactamente estoy mirando?». Nolan se quedó junto a mi mesa con las manos ligeramente unidas frente a él. Habló con un tono tan carente de emoción que se sentía clínico. «Vaya a la pestaña 3, su señoría», dijo Nolan. «Verá el libro de cuentas presentado por el peticionario a la izquierda, donde reclama una pérdida de depreciación de capital de $180,000 en el tercer trimestre de 2021, una pérdida que culpó a la volatilidad del mercado». El juez miró la página. «Lo veo», continuó Nolan a la derecha, «están los datos crudos y no redactados de la cámara de compensación que extraje mediante el reconocimiento óptico de caracteres de las marcas de agua digitales dejadas en su propio PDF de presentación. El código de transacción no es una operación de acciones, su señoría. Es una transferencia externa». La cara de mi padre se volvió del color de la ceniza mojada. «¿Y el destino de esta transferencia?», preguntó el juez Harrison entrecerrando los ojos hacia la página. «Una cuenta de depósito en garantía privada en las Islas Caimán», respondió Nolan claramente. «El beneficiario registrado es Blue Horizon Holdings, LL». Sé que hace referencia a una concesionaria de yates de lujo. La concesionaria de yates, repetí el sabor del metal en mi boca. «Sí», dijo Nolan señalando la pantalla. «Y el miembro gerente de esa LLC es su fideicomisario Richard Belmont». La boca de mi padre se abrió, pero no salió ningún sonido. Miró a Gregory Lynn esperando que su costoso abogado interviniera, objetara, usara alguna brillante maniobra legal para detener esto. Pero Gregory Lynn no miraba al juez. Estaba hojeando frenéticamente su propia copia del expediente, sus ojos escaneando los códigos de transacción extraídos. Y fue entonces cuando Gregory Lynn dejó de defender a su cliente y comenzó a defender su licencia de abogado. «Su señoría», dijo Lynn con la voz tensa y completamente desprovista de defensa. «Debo dejar constancia de que mi firma preparó la contabilidad final basándonos estrictamente en las representaciones juradas y los archivos comprimidos, proporcionados directamente por el señor Belmont. No teníamos conocimiento de transferencias bancarias offshore». Lynn literalmente dio un paso físico hacia un lado, distanciándose de mi padre. «Porque los abogados lucharán por ti cuando te demanden, pero te arrojarán a los lobos en el mismo instante en que los engañes para que presenten perjurio ante un juez federal o estatal». Mi padre estaba completamente solo,
Intentó recurrir a la única táctica que le quedaba, su capacidad para manipular. Esto es un malentendido, dijo mi padre, su voz temblando levemente en la profunda resonancia, completamente desaparecida. Su señoría, puedo explicarlo. Esas eran inversiones en activos alternativos. El mercado tecnológico estaba fracasando. Así que diversifiqué la cartera hacia activos tangibles para protegernos de la inflación. Un barco tiene valor. Era una estrategia. No puse los ojos en blanco. No le grité por llamar a un yate una estrategia de inversión. Simplemente observé al juez. La jueza Harrison miró a mi padre como si fuera una mancha en el suelo de su sala. Una estrategia, repitió la jueza Harrison con una voz que goteaba desprecio absoluto. Señor Belmont, usted transfirió fondos fiduciarios a una empresa fantasma a su nombre para comprar una embarcación de lujo y luego etiquetó la transacción como depreciación en un documento jurado del tribunal. Iba a devolverlo, balbuceó mi padre. Fue lo más tonto que pudo haber dicho. En una audiencia de fraude, decir que ibas a devolverlo no es una defensa. Es una confesión completa de malversación grabada. Los dedos de la taquígrafa volaron sobre la máquina estenográfica, cimentando permanentemente sus palabras en el acta oficial. La jueza Harrison pasó la página hacia la pestaña 4. ¿Y qué es esto, señor Reed?, preguntó la jueza señalando un ítem de hace 2 años. $40,000, etiquetados como una tarifa de reestructuración de cartera. Eso es una transferencia directa a Cypress Point Country Club en Florida, respondió Nolan con suavidad. Una cuota de iniciación para una membresía personal de golf. La pestaña 5 muestra transferencias mensuales recurrentes de $12,000 etiquetadas como tarifas de asesoramiento que se envían a una entidad nacional llamada Belelmont Consulting, que no tiene empleados ni licencia comercial y es totalmente propiedad del fiduciario. Mi padre agarró el borde de la mesa del demandante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Estaba respirando de manera superficial y errática. Se giró hacia mí, sus ojos estaban abiertos y frenéticos. Maya. Por favor, susurró a través del pasillo. Soy tu padre. No hagas esto. Yo lo miré directamente con la postura completamente erguida, mis manos dobladas sobre la mesa. ¿Cómo no actuaste como mi padre cuando drenaste las cuentas de mi madre?, dije en voz baja. Actuaste como un ladrón, y los ladrones no obtienen exenciones. La jueza Harrison cerró el pesado expediente. El sonido resonó como el cierre de una caja fuerte. Señor Belmont, dijo la jueza, su tono señalando que la parte procesal de la mañana había terminado oficialmente y la parte punitiva había comenzado. Usted ha violado fundamentalmente su deber fiduciario, ha cometido fraude civil, ha cometido perjurio en mi sala y ha robado a su propia hija. Mi padre negó con la cabeza rápidamente. No tomé todo, aún queda capital en las propiedades, si solo me dan tiempo para liquidar. No necesita tiempo para liquidar, interrumpió Nolan con la voz cortando la ansiedad. Nolan miró directamente al juez. Vaya a la última pestaña. Haga su señoría, dijo Nolan. La jueza Harrison abrió el expediente por última vez. Ayer por la tarde audité la cola de enrutamiento activa para la cuenta principal del fideicomiso, explicó Nolan señalando una captura de pantalla impresa. El fiduciario inició una liquidación completa de sus empresas ficticias nacionales y la liquidez restante del fideicomiso. Los fondos están actualmente en espera. El rostro de mi padre se desfiguró completamente. Dejó de respirar. ¿Y dónde están programados los fondos para ir?, preguntó la jueza, sus ojos siguiendo la cadena alfanumérica en la página. Mañana por la mañana, a las 8 de la mañana, dijo Nolan asestando el golpe final y fatal. Se ha programado una transferencia saliente para barrer el saldo completo hacia un depósito privado en Chipre, una jurisdicción sin extradición.
porque un padre que hace una mala inversión se queda a disculparse. Pero un padre que programa una transferencia internacional el día después de su audiencia de despido es un riesgo de fuga. La jueza levantó la vista del expediente y sus ojos se clavaron en mi padre con una frialdad aterradora y definitiva. La trampa se había cerrado exitosamente. El silencio en el departamento 6 era tan absoluto que se sentía como si el aire hubiera sido sacado de la sala. La jueza Harrison no gritó. Los jueces no necesitan volumen cuando tienen jurisdicción. Simplemente miró a mi padre y el disgusto en sus ojos era frío pesado y completamente profesional. Señor Lynn, dijo la jueza Harrison, con su voz resonando en las paredes de madera. ¿Tenía algún conocimiento de que su cliente tenía programado transferir la totalidad de estos activos en disputa a un depósito extranjero mañana por la mañana? Gregory Lynn parecía físicamente enfermo. Luego recogió sus papeles con manos que temblaban visiblemente. Absolutamente no, su señoría, dijo Lynn con la voz cortada y desesperada. Mi firma fue contratada únicamente para presentar la contabilidad final basada en los libros nacionales proporcionados por el fiduciario. No facilitamos ni asesoramos sobre transferencias internacionales de activos en disputa. Lynn no se detuvo ahí. Miró hacia el banco y asestó el golpe final a la defensa legal de mi padre. A la luz de las pruebas presentadas hoy y el claro conflicto de interés con respecto a la veracidad de los documentos, dijo Lynn, hago una moción oral para retirar inmediatamente a la firma como abogado registrado del señor Belmont. Mi padre giró la cabeza hacia su abogado. Gregory, no puedes hacer eso. Ya lo hice. Richard, siseó Lynn sin molestarme en bajar la voz. Me mentiste. Y usaste mi firma para presentar perjurio. La jueza Harrison no dudó. Se concede la moción de retiro, dijo. Levantó su bolígrafo. Señor Belmont, dijo la jueza el rasgueo de su bolígrafo, amplificando el silencio en la sala. Queda destituido como fiduciario del L. Lanier Belmont Trust, con efecto inmediato por grave violación del deber fiduciario y fraude activo. Mi padre agarró el borde de la mesa. Estaba respirando ligeramente entrecortado el traje de sastre de carbón. De repente le quedaba 2 tallas demasiado grande. Su señoría, por favor, suplicó. El ejecutivo autoritario de la sala de juntas había desaparecido por completo, reemplazado por un hombre que acababa de darse cuenta de que las salidas estaban cerradas. Si tan solo me dejara acceder a las cuentas, podría revertir las transferencias. Puedo devolverle todo. Solo déjeme 48 horas. No parpadeé, no sonreí, y simplemente lo observé ahogarse en el mismo sistema que pensó que había dominado. No tiene 48 horas, dijo la jueza Harrison de manera tajante. Miró a Nolan Reed, que seguía de pie en silencio en la galería. Señor Reed, dijo, ¿tiene su firma los números de enrutamiento exactos y los detalles de las instituciones para las cuentas nacionales que actualmente contienen los fondos liquidados? Sí, su señoría, respondió Nolan golpeando el pesado expediente. La pestaña 6 contiene todos los datos de enrutamiento institucional de Blue Horizon Holdings y Belmont Consulting, así como sus cuentas personales de operaciones. Excelente, dijo la jueza. Volvió su atención al secretario. Estoy emitiendo una congelación de emergencia ex parte sobre todos los activos, cuentas y cajas de seguridad asociadas con Richard Belmont, Blue Horizon Holdings, LLC y Belmont Consulting, dictó claramente. Estoy redactando una orden de emergencia para que los bancos de custodia detengan cualquier transferencia de fondos salientes, específicamente la transferencia programada para Chipre mañana a las 8 de la mañana. No se moverán fondos sin una orden directa de este tribunal. Mi padre dejó escapar un sonido que no era una palabra, solo una exhalación vacía y llena de pánico. El dinero fue congelado. La salida de emergencia fue soldada. Además, continuó la jueza Harrison, sus ojos fijándose en mi padre.
Estoy designando a la señora Bellund como la fiduciaria sucesora para supervisar la recuperación del patrimonio, y estoy enviando todo este expediente junto con la transcripción de la audiencia de hoy y la auditoría forense del señor Reed a la Unidad de Delitos Financieros del Fiscal del Distrito y al FBI. Y dado el intento de fraude internacional por transferencia, mi padre retrocedió medio paso golpeando la silla de madera detrás de él. Maya dijo girándose hacia mí, su voz quebrándose. Ahora realmente las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Maya, soy tu padre. Te crié. No puedes dejar que me envíen a prisión por un error. Lo miré. No sentí rabia. Solo sentí el peso frío y limpio de la realidad. No cometiste un error, papá, dije en voz baja. Hiciste un horario y yo acabo de cancelar tu vuelo. La jueza Harrison golpeó el martillo. La petición de descarga se deniega con perjuicio, anunció. El congelamiento de activos entra en vigor de inmediato. La corte queda suspendida. El baif se movió rápidamente, interponiéndose entre mi padre y el pasillo, asegurándose de que no intentara acercarse a mí. Nolan Reed cerró silenciosamente su maletín, o los cierres de latón se cerraron con un chasquido final y satisfactorio. No esperé a que mi padre dijera nada más. No necesitaba una disculpa y no necesitaba escucharlo mentir de nuevo. Me di la vuelta y atravesé las pesadas puertas de madera, dejándolo solo en la mesa del peticionario, efectivamente en bancarrota, y esperando a que el gobierno federal llamara a su puerta. Cuando salimos a la brillante luz del sol de los escalones del juzgado, Nolan se detuvo y me miró. La orden judicial ya ha sido transmitida electrónicamente a las cámaras de compensación, dijo Nolan revisando una alerta segura en su teléfono. El cable de ciprés se cortó en la cola. El dinero no se va a ir a ninguna parte. Respiré profundamente el aire fresco de la mañana. Gracias, Nolan, dije. No me lo agradezcas, respondió Nolan, su voz completamente serena. Agradece a los metadatos para que nunca mientan. 3 meses después se completó la auditoría forense. El tribunal autorizó la incautación y liquidación del yate de lujo que se encontraba bajo la empresa fantasma de mi padre, el cual había estado atracado en un puerto deportivo de Fort Lauderdale esperándolo. La membresía del club de campo fue revocada y la cuota de inscripción fue recuperada a través de una sentencia civil. Entre las cuentas domésticas congeladas y los activos liquidados recuperamos el 94% del capital original del fideicomiso de mi madre. Mi padre nunca llegó a Chipre. Fue acusado de múltiples cargos de fraude electrónico, malversación de fondos y perjurio, y actualmente está a la espera de juicio federal. Lo que hace que esta historia sea tan fascinante es que Richard Belmont fracasó por la misma razón exacta por la que la mayoría de los estafadores de alto funcionamiento eventualmente fracasan: la arrogancia. No solo robó el dinero, asumió que Maya nunca miraría lo suficientemente de cerca para entender lo que había hecho. Se basó en la intimidación, la complejidad y la autoridad emocional en lugar de en el ocultamiento real. Y honestamente, la parte más escalofriante de toda la historia ni siquiera fue el robo en sí. Era lo ensayada que sonaba su manipulación, el correo certificado, el lenguaje legal cuidadosamente desinfectado, la nota manuscrita sobre aceptar la realidad, la presión para firmar la renuncia rápidamente, antes de la audiencia. Esto no era pánico. Este era un hombre que había estado preparando su estrategia de salida durante años. En el momento en que programó esa transferencia bancaria saliente a Chipre para el día siguiente de la audiencia de descarga, toda la situación cambió de deshonestidad civil a una calculada planificación de escape. Ese es el momento en que incluso su propio abogado se dio cuenta de que estaba parado junto a una granada financiera.
Y hablemos de Gregory Lynn por un segundo, porque ese cambio en la sala del tribunal fue brutal. En el momento en que se dio cuenta de que su cliente había utilizado su bufete de abogados para presentar registros fraudulentos bajo pena de perjurio, dejó de actuar como abogado defensor y comenzó a actuar como un hombre que intentaba desesperadamente evitar convertirse en daño colateral en una investigación federal. Verlo alejarse físicamente de Richard en la corte debió ser surrealista. Pero el verdadero jugador más valioso de esta historia es Nolan Reed. Ese hombre no se comportó como un abogado de película dramática. Se comportó como lo que realmente aterroriza a los criminales ricos. Un especialista forense tranquilo con códigos de transacción, metadatos, marcas de tiempo, números de ruta y paciencia. Entendió algo importante. La gente miente constantemente, pero la infraestructura financiera rara vez lo hace. Cada cable deja huellas dactilares en algún lugar, y Maya manejó esto perfectamente. No gritó en la cena, no lo acusó emocionalmente, no le dio tiempo para mover activos ni reestructurar empresas fantasma. Ella se mantuvo tranquila, recopiló pruebas y lo dejó entrar a la corte creyendo que ya había ganado. Ese nivel de disciplina es exactamente la razón por la que su padre la subestimó hasta el final. Esta es una de las decisiones de la NTA más claras que se puedan imaginar. Richard Belmont no perdió su libertad por venganza. Lo perdió porque creía que la inteligencia y la autoridad lo hacían intocable. 72,4 mil votos a favor. No le arruinaste la vida a tu padre. Tu padre destruyó su propia vida en el momento en que intentó transferir dinero de herencia robado a Chipre. OP. Respuesta. La transferencia a Chipre fue en el momento en que Nolan dejó de llamarlo codicia y empezó a llamarlo un plan de escape. 63,8 mil votos a favor. Como contable forense puedo confirmar que los códigos de transacción arruinan a más criminales ricos que las confesiones emocionales. OP. Respuesta. Esa fue la primera vez que entendí realmente por qué importan los metadatos. 51,2 mil votos a favor. La frase "no se envía dinero por cable a un colapso del mercado de valores" merece un premio. OP. Respuesta. Ese fue el momento exacto en que supe que la historia que me contó no tenía sentido matemáticamente. 46,7 mil votos a favor. Que Gregory Lynn se apartara de tu padre en la corte fue probablemente el momento más aterrador para él. OP. Respuesta. Creo que fue entonces cuando se dio cuenta de que nadie más iba a asumir las consecuencias con él. 33,1 mil votos a favor. Tu padre realmente intentó llamar a un yate de lujo, una cobertura contra la inflación frente a un juez. Respuesta del OP. Sinceramente no creo que entendiera lo absurdo que sonaba una vez que los datos brutos eran visibles. 21,9 mil votos a favor. Nolan Reed cerrando ese maletín después de la orden de congelamiento es el momento de contable más cinematográfico que jamás haya imaginado. OP. Respuesta. De alguna manera estaba más tranquilo después de que la sala del tribunal explotó que antes de que comenzara. Historias como esta recuerdan a la gente que el abuso financiero dentro de las familias a menudo sobrevive porque se esconde detrás de la autoridad. Padres fideicomisarios, socios comerciales, cónyuges. La gente asume la confiabilidad cuando alguien habla con suficiente confianza y usa un lenguaje profesional suficiente para sonar legítimo. Y eso es exactamente en lo que Richard Belmont confiaba.
Esperaba que Maya se sintiera abrumada, intimidado, suficientemente agotada emocionalmente como para firmar cualquier renuncia que le pusiera delante para que pudiera desaparecer antes de que alguien empezara a hacer preguntas de verdad. Contó con el hecho de que la mayoría de la gente se paraliza al enfrentarse a documentos financieros complicados y jerga legal. Pero Maya hizo algo increíblemente importante en su lugar. Ella disminuyó la velocidad. Dejó de escuchar la narrativa y empezó a leer los datos. Y al final, eso fue lo que lo destruyó. No la emoción, no la venganza, no la rabia. Solo evidencia organizada con suficiente cuidado para que la verdad fuera imposible de ocultar a un juez. Honestamente, cuanto más mayor me hago, más pienso que las personas tranquilas son las más peligrosas de traicionar. Porque las personas emocionales podrían confrontarte de inmediato. Las personas tranquilas documentan todo primero. Si estuvieras en la posición de Maya, ¿habrías confrontado a tu padre en privado después de descubrir el fraude? ¿O te habrías quedado callado y expuesto todo públicamente en el juzgado, exactamente como hizo ella? Avísame en los comentarios de abajo. Y si disfrutaste de esta historia de venganza legal, traición financiera y fría justicia en la sala del tribunal, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para más historias emocionales de Reddit y dramas familiares de alto riesgo como este.